La liturgia de la palabra. Cursillo de formación para lectores. Segunda sesión. Después de haber hablado en la primera sesión acerca de la importancia de la liturgia de la palabra en la vida de la Iglesia y especialmente en la liturgia, nos centramos ahora en la liturgia de la palabra, parte integrante de todas las celebraciones litúrgicas y especialmente de la liturgia de la Eucaristía. Hablaremos un poco de su historia, del sentido, de la estructura y después hablaremos de los leccionarios. Comenzamos hablando, por tanto, de la liturgia de la palabra en la historia de la Iglesia. La palabra de Dios en la historia de la salvación. Hay un hecho indiscutible. Todas las liturgias, tanto de Oriente y de Occidente, todos los distintos ritos que han existido y existen en la Iglesia, han reservado un puesto privilegiado a la Sagrada Escritura en sus celebraciones. De hecho, el primer libro litúrgico que existió fue la traducción griega del Antiguo Testamento, lo que se llama la versión de la Biblia de los 70. Esto lo hemos heredado del pueblo de Israel. El aprecio y el valor y la celebración de la palabra de Dios ya era propio de los judíos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar las grandes asambleas reunidas para escuchar la palabra. Pensemos en la Alianza, en los capítulos 19 al 24 del Éxodo, o después del exilio, los capítulos 8 y 9 del libro de Nehemías. También un punto importante es el culto de la sinagoga. Después del exilio, durante y después del exilio, surge la sinagoga como el lugar de reunión, los sábados, el Sabbat, para escuchar la palabra de Dios. Era fácil, por tanto, de ahí dar el paso a la celebración cristiana, conscientes de que Dios, que ya había hablado a su pueblo por boca de los profetas, ahora nos dirige su palabra por medio del Hijo, la palabra hecha carne. El propio Jesús citaba las escrituras del Antiguo Testamento a menudo, aplicándolas a su persona y a su obra. Él mandó acudir a la Biblia para entender el Antiguo Testamento, para entender su mensaje, Juan 5:39, y además nos dio ejemplo ejerciendo el ministerio de lector y de homileta, hizo la homilía en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 de San Lucas. En el pasaje bien conocido de los discípulos de Emaús, en Lucas 24, dice que durante el camino les explicó lo que se refería a él comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, antes de realizar la fracción del pan. Después de la resurrección, Jesús hizo entrega a sus discípulos del sentido último de las Escrituras, al abrirle la inteligencia para que las comprendiesen. En la primitiva Iglesia, ya hacia el año 155, en Roma, San Justino nos dejó escrita la más antigua descripción de la Eucaristía dominical. Este padre de la Iglesia nos dice que la celebración comenzaba con la liturgia de la palabra. Es muy probable que desde el principio la liturgia cristiana siguiese la práctica sinagogal de proclamar la palabra de Dios en las reuniones de oración y en particular en la Eucaristía. Cuando en la Iglesia comenzaron a circular los escritos del Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas, lo que San Justino llama los recuerdos de los apóstoles, su lectura se añade a la del Antiguo Testamento. Y como digo, en el año 155, San Justino habla de que en la liturgia de la palabra se leían los escritos de los profetas y los recuerdos que nos dejaron los apóstoles. La proclamación de la palabra, por tanto, es un hecho constante y universal en la historia del culto cristiano, de manera que no hay rito litúrgico que no tenga varios leccionarios, en los que ha distribuido la lectura de la palabra de Dios de acuerdo con el calendario y con las necesidades pastorales de cada iglesia. Esto, quizá durante un tiempo, especialmente en los últimos siglos, no fue valorado suficientemente por los fieles católicos. La falta de participación en la celebración por parte de los fieles, dado que se proclamaba la palabra en latín y en voz baja, la predicación que no tenía referencia a la liturgia, todo esto
eran circunstancias que hacían que la liturgia de la palabra se viera un tanto minusvalorada respecto de la liturgia eucarística. El Concilio Vaticano II sale al paso de estas carencias y nos recuerda que la palabra de Dios es un tesoro. El concilio, en Sacrosanctum Concilium número 55, manda abrir más ampliamente a los fieles los tesoros de la Sagrada Escritura, especialmente en la celebración de la liturgia, que se abriese con mayor amplitud, porque el leccionario anterior, aparte de las dificultades para la celebración de la liturgia de la palabra, como la proclamación en latín, que decíamos antes, y en voz baja, era un leccionario bastante pobre, donde los días entre semana no tenían lecturas propias, y los domingos solamente tenían una lectura, un pequeñísimo salmo responsorial, que se llamaba el gradual, que eran prácticamente 1 o 2 versículos de salmo, y el Evangelio. En este sentido, el concilio, consciente de la importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia, dispuso que se abriese con mayor amplitud a los fieles. Esto responde a una convicción que está en el número 7 de Sacrosanctum Concilium y también en el número 33. Cristo está presente en la palabra proclamada. En efecto, dice el número 33, en la liturgia Dios habla a su pueblo y Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a Dios, ya con el canto, ya con la oración. La Iglesia, por tanto, sabe que cuando abre las Escrituras en la liturgia, encuentra siempre en ellas la palabra divina y la acción del Espíritu, por el que la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia. La palabra, leída y proclamada en la liturgia, es uno de los modos de la presencia del Señor junto a su Iglesia en la acción litúrgica. Está presente Cristo, dice el número 7 de Sacrosanctum Concilium, con su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, Él es el que habla. En efecto, la palabra encarnada resuena en todas las Sagradas Escrituras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo con vistas a Cristo, en el que culmina la revelación divina. La misma homilía ha de ser una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación y especialmente en el misterio pascual de Cristo, misterio que está siempre presente y activo en nosotros, especialmente en las celebraciones litúrgicas y en la Eucaristía de forma muy particular, porque allí se actualiza sacramentalmente. También en la Iglesia que predica está presente Cristo de alguna manera, porque el Evangelio que ella anuncia está basado en la palabra de Dios y solamente se anuncia en el nombre con la autoridad y con la asistencia de Cristo. Hablemos ahora, punto segundo, del sentido de la liturgia de la palabra. El concilio recuperó una expresión que había sido muy utilizada en los primeros siglos de la Iglesia. En la misa, se nos dice, se preparan dos mesas, la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo. Por ejemplo, en el documento del concilio que habla sobre la formación de los presbíteros, se nos dice que los fieles se alimentan con la palabra de Dios en la doble mesa de la palabra, de la Sagrada Escritura, y de la Eucaristía. En el decreto sobre la misión de la Iglesia, se nos dice que la Iglesia se alimenta y vive de la palabra de Dios y del pan eucarístico. Es en el número 56 de Sacrosanctum Concilium donde se alude a estas dos mesas, que no están separadas, sino que una no tiene sentido sin la otra. Antes del concilio, como comentábamos, muchos cristianos no daban demasiada importancia a la primera parte de la misa. La preocupación estaba en el precepto. El número 56 nos dice que las dos partes de las que consta la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, están tan íntimamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. Por eso el concilio exhorta a los pastores para que en la catequesis instruyan a los fieles acerca de la participación en toda la misa,
porque no tiene sentido participar solamente en una parte, porque las dos partes son inseparables. Ambas mesas forman una unidad. Una no tiene pleno sentido sin la otra. Si yo sistemáticamente no participo en la liturgia de la palabra, no tendré el encuentro con Cristo vivo que me habla en su palabra y que ilumina mi vida, para que yo pueda conocer y aplicar esa palabra en mi vida y de alguna manera conocer la voluntad de Dios. Si esto no lo hago, la liturgia eucarística será meramente algo externo, algo ritual. Comulgaré, sí, y recibiré una fuerza, sí, pero no sabré para qué, porque no he participado en el encuentro con Cristo en la palabra. Por el contrario, si solamente participo de la liturgia de la palabra, pero no de la liturgia eucarística, escucharé la palabra, pero ¿dónde encontraré la fuerza para llevarla a la vida? En la Eucaristía, por tanto, Cristo nos invita a una doble mesa: la proclamación de la palabra y la celebración eucarística, un doble encuentro con Él, una doble comunión con Él. Cristo en la Eucaristía se nos da como palabra viva y se nos da en su cuerpo y en su sangre. A este respecto dice la introducción del misal que en la misa se dispone la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, en la que los fieles encuentran formación y alimento. Esta dinámica, por ejemplo, la encontramos en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6 de San Juan. Dice el Señor: yo soy el pan de vida, el que crea en mí no tendrá nunca sed. Creer en Cristo, la fe, viene de la escucha de la palabra y de la acogida de la palabra. Luego continúa: yo soy el pan de la vida, si uno come de este pan vivirá para siempre. Cristo es por tanto el pan de vida en el que hay que comer, en el que hay que creer, y el que hay que recibir. Por tanto, esta doble mesa que se prepara en la Eucaristía y en los sacramentos supone un encuentro progresivo con Cristo. La liturgia de la palabra no es una mera preparación de la que podamos prescindir o que podamos relativizar. No es que la lectura se nos anuncie la salvación y el sacramento la comunique. En ambos momentos de la celebración está Cristo comunicándose y el Espíritu Santo animando y la Iglesia celebrando. La palabra ya es sacramento y el sacramento sigue siendo palabra. En los dos, cada uno con un lenguaje propio y con una eficacia que le es propia, se nos manifiesta y comunica la vida del mismo Cristo. Por eso la introducción de los leccionarios dice: la Iglesia honra con la misma veneración, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el misterio eucarístico, porque en ambos nos encontramos con Cristo. Lógicamente, la presencia real de Cristo en la Eucaristía es la presencia por excelencia, que no se puede equiparar con ninguna otra. Pero no significa que las demás presencias que descubrimos, y especialmente la presencia de Cristo en la palabra, no sea importante y decisiva en la vida del cristiano. Más adelante, esta misma introducción plantea la importancia de participar en la liturgia de la palabra y nos dice: para que puedan celebrar de un modo vivo el memorial del Señor, los fieles han de tener la convicción de que hay una sola presencia de Cristo, una sola, presencia en la palabra de Dios y presencia sobre todo bajo las especies eucarísticas. Damos un paso más y ahora que entendemos la importancia de la liturgia de la palabra, nos preguntamos qué significa celebrar la liturgia de la palabra. Celebrar la palabra es algo más que escuchar, es algo más que aprender, es algo más que estudiar, es atender, escuchar, pero en el contexto de la liturgia de la palabra de Dios, es dejarle entrar en nuestras vidas, es convertir la escucha en alabanza y en súplica. Escuchar, porque lo que celebramos no son ideas, son acontecimientos. Y el acontecimiento no es solamente lo que ocurrió en el pasado, es sobre todo el hecho de que Dios nos sigue hablando hoy.
Seguramente ya conocemos materialmente muchas de las lecturas que proclamamos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo o cualquier otra lectura. Sin embargo, cuando se vuelve a proclamar, esa proclamación nos resulta nueva en la medida que la acogemos, que la dejamos tocar nuestra vida tal y como está hoy, y entendemos que esa palabra tiene fuerza salvadora, es gracia de Dios y es un mensaje siempre nuevo. No basta solamente en la liturgia de la palabra con escuchar, es necesario también acoger. Hay que pasar de la escucha, que en latín se dice audire, de ahí nuestro verbo oír, hay que pasar de la escucha, el audire, a la obediencia, que en latín se dice ob audire, es decir, acoger y responder a lo que se ha escuchado, a lo que se ha recibido. La acogida de la palabra es una respuesta creyente que se da en la celebración y que luego, evidentemente, se intentará llevar a la vida con la fuerza del Espíritu que recibimos al comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Recordamos, por ejemplo, hablando de acoger la palabra, el texto célebre de la carta de Santiago. Poned por obra la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. En la celebración litúrgica, la proclamación de la palabra no es objeto de estudio, no proclamamos la palabra para estudiarla. Tampoco se nos proclama como una catequesis, ni tampoco es un estudio de la Biblia. Es la comunicación de una vida. Se nos invita a configurar nuestra existencia de acuerdo con el plan salvador de Dios, para que nuestra mentalidad se vaya identificando con Cristo. La comunidad cristiana primero es oyente, acoge la palabra y se deja evangelizar por ella, y luego la proclama en sus celebraciones o en su tarea de evangelización y catequesis, a la vez que intenta traducirla en su propio estilo de vida y en su testimonio en medio del mundo. Damos un paso más, vamos un poco más a la práctica y hablamos, en tercer lugar, de la estructura de la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra tiene una dinámica propia. Es la palabra que se proclama, pero también el canto y la oración. Son tres elementos que ayudan a que este momento de la celebración sea verdaderamente un diálogo. Ante todo, Dios habla a su pueblo en las lecturas. Ese es el centro de la liturgia de la palabra. Esta palabra, al resonar en la comunidad creyente, suscita un eco, una primera respuesta de acogida, que la expresamos con un salmo de meditación, un salmo tomado de la propia palabra de Dios. Entonces, el pueblo que ha escuchado la palabra, que la ha meditado, que la aplica a su vida con la ayuda de la homilía, como respuesta a esa palabra, eleva su propia palabra a Dios, responde a Dios, por medio de la oración de los fieles, presentando las intenciones de la humanidad y de la Iglesia y pidiendo que la salvación que la palabra ha proclamado se cumpla hoy. Este esquema pone de relieve lo que es la salvación. La iniciativa viene siempre de Dios, que nos transmite su palabra. Esta suscita en nosotros la acogida de la fe y nos mueve a dirigirnos a Él con nuestra oración. Y tanto la palabra de Dios a nosotros, como la nuestra a Dios, tienen su punto de referencia en Jesús, el único y sumo mediador. Y, movidos por el Espíritu, acogemos la palabra y elevamos nuestra palabra a Dios.
La dinámica de la liturgia de la palabra nos es conocida. Hay una primera lectura, que a veces es del Antiguo Testamento, sobre todo en la lectura continuada de los días feriales, otras veces, sobre todo en el tiempo pascual, es del Nuevo Testamento, de las cartas y los hechos de los apóstoles. Le sigue el salmo de meditación, llamado salmo responsorial, porque la comunidad va respondiendo con una antífona o estribillo a las estrofas cantadas o recitadas por el salmista. Este salmo ayuda a profundizar en el mensaje que Dios nos ha transmitido en la primera lectura. Si hay una segunda lectura, es siempre del Nuevo Testamento y precedido por una aclamación, que normalmente es el canto del Aleluya, salvo en Cuaresma, se escucha el Evangelio como segunda o tercera lectura, lectura que ocupa el puesto de honor y cuya proclamación se reserva a los ministros ordenados, diáconos, presbíteros o incluso al mismo obispo, y que la comunidad escucha de pie, concluyendo luego con una aclamación solemne. El presidente de la celebración pronuncia entonces la homilía, en la que ayuda a todos a traducir en nuestras vidas lo que han dicho las lecturas del día. La comunidad recita en los días señalados el credo o profesión de fe, como primerísima respuesta a la palabra, la hemos acogido desde la fe. Y concluye la celebración de la palabra con la oración de los fieles, también llamada oración universal, en la cual el pueblo cristiano ejercita su sacerdocio bautismal intercediendo ante Dios por la Iglesia y la humanidad. Dice la introducción del leccionario que cuando Dios comunica su palabra, espera siempre una respuesta. Respuesta que es audición y adoración en espíritu y verdad. El Espíritu Santo, en efecto, es quien da eficacia a esta respuesta, para que se traduzca en la vida lo que se escucha en la acción litúrgica, según aquella frase de la Escritura: llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla. Hablamos en cuarto lugar de los leccionarios. No hay acción litúrgica en la que no se proclame la palabra de Dios. Como ya dijimos en otro momento, desde el principio la Iglesia heredó de la sinagoga la proclamación de la palabra, pero de un modo nuevo, centrada en Cristo y con interpretación claramente cristológica. El primer libro litúrgico fue la Biblia, que se leía de forma continua en las celebraciones. Luego se fue incorporando todo el Nuevo Testamento a medida que se formaba el canon de las Escrituras. Poco a poco, con la introducción del culto de los mártires y con el surgimiento de los distintos tiempos litúrgicos, empezando por la Pascua, siguiendo por la Cuaresma y más tarde todo el ciclo de Navidad, se fueron buscando lecturas apropiadas a cada celebración. Surge así el calendario litúrgico. Y de esta manera surgen los leccionarios. El misal que teníamos antes de la reforma del Concilio Vaticano II contenía tanto las oraciones como las lecturas. El leccionario no era un libro separado. Este misal de San Pío V, publicado en 1570, tenía para cada formulario de misa dos lecturas, la epístola y el evangelio. En algunos días muy especiales del año litúrgico había más de dos lecturas, pero eran excepciones. Por eso, después del Concilio Vaticano II, el Papa determinó que se compusiera un nuevo leccionario de acuerdo con los criterios de Sacrosanctum Concilium. Fue en 1969 cuando se publicó la lista de lecturas de los nuevos leccionarios. Más adelante, ya en las distintas lenguas vernáculas, se fue traduciendo y componiendo los leccionarios. La Iglesia nunca había dispuesto de un leccionario más amplio, variado y rico de la palabra de Dios como el que disponemos ahora. Ha supuesto una auténtica revolución y es una de las novedades más importantes llevadas a cabo por la reforma litúrgica. Vamos a señalar brevemente lo que hay detrás del leccionario y en primer lugar lo hacemos a nivel teológico. Lo primero, ya lo hemos comentado, el centro y la clave de interpretación de las lecturas es Cristo. Por eso la lectura más importante es el Evangelio y por eso hay lecturas, por ejemplo la primera lectura de los domingos del tiempo ordinario, que se elige de acuerdo con el Evangelio para mostrar que el Antiguo Testamento llega a su cumplimiento en Cristo. La Iglesia anuncia el único e idéntico misterio de Cristo,
tanto cuando se proclama el Antiguo Testamento como el Nuevo. Cristo es el centro y la plenitud de toda la Escritura, y su Pascua es el punto que une toda la historia de la salvación, porque es su centro. Una convicción teológica fundamental, a la que también aludimos en otro momento: Cristo está presente en la proclamación de la palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, Él es quien habla. El año litúrgico es el marco necesario, pedagógico e ideal para presentar a los fieles de forma organizada el anuncio completo de la salvación. Cuando Dios comunica su palabra, espera siempre una respuesta. Por eso, durante siglos, en la celebración eucarística, la asamblea que no había escuchado la palabra de Dios, ni la había meditado, ni había respondido a Dios. Y eso es lo que se intentó subsanar después del Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica y en concreto con la reforma del leccionario. Punto séptimo. El Espíritu Santo es el que da eficacia a la escucha y a la respuesta. El sistema romano de lectura, hasta entonces vigente, como hemos dicho, aquel leccionario anterior al concilio, tenía lagunas y fallos notables que era necesario superar. De todos estos principios se siguen unos criterios para la elaboración del leccionario. El primero fue la introducción de un sistema de triple lectura para los domingos y solemnidades, siendo la primera lectura del Antiguo Testamento, la segunda de las cartas de San Pablo y las cartas católicas, y la tercera el Evangelio. Todo esto con sus correspondientes excepciones. Para los domingos se determinó un sistema de lectura de 3 años o ciclos, porque 3 son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que se leerían cada uno en un año correspondiente: Mateo en el ciclo A, Marcos en el ciclo B, Lucas en el ciclo C. San Juan, el Evangelio según San Juan, se reserva para algunos tiempos litúrgicos específicos, como la Cuaresma y la Pascua, y por eso no tenemos un ciclo dominical de 4 años, sino solamente de 3, el de los llamados evangelios sinópticos. Se consideró necesario conservar la costumbre inmemorial de designar algunos libros de la Escritura a determinados tiempos litúrgicos. Acabo de nombrar el ejemplo del Evangelio de San Juan. Para la Cuaresma y la Pascua podría nombrar también, por poner otro ejemplo, el del profeta Isaías para el Adviento. Se estableció también la restauración del salmo responsorial, que se había perdido a lo largo de la historia y se había reducido a un mero gradual, que son un versículo o un par de versículos de salmo. Se recuperó el ambón, lugar propio de la palabra de Dios, desaparecido hacía siglos, y se obligó que todos los domingos y solemnidades se hiciese la homilía, y se dejó como optativo para el resto de los días. Bien, hablemos entonces de la estructura de los leccionarios. En los domingos y en las fiestas se proponen los textos más importantes, de modo que en un espacio de tiempo limitado se puedan leer en la asamblea de los fieles las partes más relevantes de la palabra de Dios. Sabiendo, por tanto, que en un ciclo de 3 años dominical no se va a poder leer toda la Sagrada Escritura, el criterio es seleccionar las partes más relevantes. Los otros textos que completan el anuncio de la salvación se proclaman en las ferias, en los días entre semana. Y las 2 series, la de las lecturas de los domingos y la de las lecturas de las ferias, son independientes entre sí. De tal manera que actualmente nosotros tenemos los siguientes leccionarios. El leccionario 1 es el de los domingos y fiestas del Señor, que tiene 3 volúmenes: el 1A para el año A, el 1B y el 1C. El leccionario segundo es el que contiene las lecturas de las ferias, es decir, entre semana, de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. El leccionario tercero tiene también 2 volúmenes. Es el leccionario de las lecturas de las ferias del tiempo ordinario. Tiene el volumen 3 par y el volumen 3 impar. Se utiliza uno u otro dependiendo del año en curso. Por ejemplo, en 2019 estamos en el ciclo impar.
El leccionario cuarto es el que contiene las lecturas de los santos y de las misas comunes. El leccionario quinto es el que contiene los leccionarios para usarse en los sacramentos y en los sacramentales, como por ejemplo las exequias o las misas de difuntos. Y finalmente, el leccionario sexto es el que contiene las lecturas de las misas llamadas por diversas necesidades o votivas. Nos detenemos un momento en el ciclo dominical y ahí descubrimos varias cosas. Algunas ya las hemos comentado. Los domingos, tanto del tiempo ordinario como de los tiempos fuertes, tenemos 3 lecturas: Antiguo Testamento, cartas de San Pablo y cartas católicas y Evangelio. En el tiempo pascual, la lectura del Antiguo Testamento se sustituye por la lectura de los Hechos de los Apóstoles, para mostrar que de la Pascua nace la Iglesia. El ciclo es trienal. Las lecturas no se repiten hasta pasados 3 años, ciclo A, ciclo B, ciclo C, marcado por la lectura del Evangelio. En cada uno de los ciclos se lee toda la vida pública de Jesús, es decir, desde el comienzo de la vida pública, las tentaciones y el bautismo, hasta la pasión, se van leyendo de forma semicontinua. Esto es importante. De forma semicontinua significa que lo vamos leyendo en el mismo orden que aparece en el libro, quizá omitiendo algunos pasajes de menor relevancia. La primera lectura se elige de forma con el criterio de la composición armónica, es decir, se busca en el Antiguo Testamento una lectura que muestre que el Antiguo Testamento ya habla de alguna manera de Cristo y que lo que anuncia se cumple en el Evangelio. Por ejemplo, si el Evangelio es la curación de los 10 leprosos, la primera lectura puede ser la curación del leproso Naamán el sirio por el profeta Eliseo. Luego, la segunda lectura se lee también de forma semicontinua las cartas de San Pablo y las cartas católicas. Obviamente los pasajes más importantes de cada una de esas cartas. Podemos ver entonces que en el tiempo ordinario el Evangelio y la primera lectura están relacionados y la segunda lectura va por su cuenta, aunque siempre, con la riqueza enorme de la Sagrada Escritura, siempre se pueden encontrar puntos en común. En el caso de los tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, las 3 lecturas se han elegido de acuerdo con el tiempo litúrgico fuerte. Y son lecturas de temáticas de Adviento, de Navidad, de Cuaresma o de Pascua. Luego tenemos el ciclo ferial. Las misas de los días entre semana tienen 2 lecturas. En el caso del tiempo ordinario, lo que se hace es leer como lectura del Evangelio los 3 sinópticos, que en este caso el orden es Marcos, Mateo, Lucas, de forma semicontinua. A lo largo de todo el año hacemos en el tiempo ordinario lo mismo que en el tiempo ordinario dominical se hace durante 3. Es decir, leemos los 3 evangelios. Y esto es todos los años igual. Sin embargo, para la primera lectura del tiempo ordinario hay 2 ciclos. Antes hemos hablado del leccionario par, el 3 par y el 3 impar. En los 2 leccionarios, el par y el impar, los evangelios son los mismos, pero la primera lectura no. En la primera lectura del tiempo ordinario se van eligiendo alternativamente libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y se leen de forma semicontinua. De tal manera que la lectura de la primera lectura y el Evangelio en principio no están relacionadas entre sí, pero siempre podemos encontrar esos puntos de coincidencia dada la riqueza enorme de la palabra de Dios. En los tiempos fuertes ocurre como los domingos, se eligen lecturas apropiadas a ese tiempo litúrgico y aquí ya sí, la primera lectura y el Evangelio suelen estar directamente relacionadas. Los santos. Los santos tienen un leccionario propio, las celebraciones de los santos, que está estructurado de acuerdo a los días del año. De tal manera que vamos a encontrar santos que se celebran como solemnidad. Estos santos tienen lecturas propias,
y de hecho tienen primeras vísperas, se empiezan a celebrar en la tarde del día anterior. Encontramos las lecturas en el leccionario quinto. Luego tenemos las fiestas. Las fiestas de los santos también tienen lecturas propias. Puede ser de la Virgen María, puede ser de los santos, etc. Y luego tenemos las memorias. Las memorias no suelen tener lecturas propias. Hay algunos santos que sí, pero son los menos. Porque si cada vez que hay una memoria del santo interrumpimos la lectura continua del tiempo ordinario, perdemos la gran riqueza de poder estar leyendo pues, los distintos libros de la Biblia de forma continuada, quienes participamos en la misa diaria. Luego, el mismo leccionario quinto tiene una serie común de lecturas, por ejemplo, para pastores, por ejemplo, para religiosos o religiosas, para apóstoles, etcétera, que se utilizan cuando tenemos una celebración de un santo, que lo celebramos como solemnidad o como fiesta, por ejemplo, el patrono del pueblo de la ciudad, pero que no tienen lecturas propias porque no está inscrito en el calendario romano general. Más o menos esta sería la estructura de los leccionarios. Aquí dejamos esta segunda parte, no sin antes decir que en la página web donde has encontrado este vídeo, la página www.rnavarro.info, puedes encontrar tanto este vídeo como el resto de los vídeos del cursillo de lectores, como materiales para ministros extraordinarios, lectores y en general para la pastoral litúrgica. Nos vemos en el tercer vídeo del cursillo de lectores, donde ya afrontaremos la parte más práctica, cómo se lee, cómo se prepara la lectura, cómo se proclama a todos los niveles. Un saludo.